Welcome to Francis Collins School. Muy bien, familia Francis Collins, vamos a empezar nuestras actividades en el área de personal social. Primero, como siempre, empezamos con nuestro valor del mes, laboriosidad. Frase, trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. Nuestra confesión de mes, ¿sí? Del mes, porque no ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Muy bien, nosotros hemos hecho ya, empezado a hacer sobre las culturas. Tomemos atención brevemente al siguiente video. La cultura chavín. Situada geográficamente cerca de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Pertenece al primer horizonte o horizonte temprano. Tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Fue descubierta en el año de 1919 por Julio César Tello Rojas, más conocido como Julio C. Tello, denominado el padre de la arqueología peruana. Expansión territorial. Por el norte abarcó hasta los Andes ecuatorianos, y por el sur abarcaba parte de los territorios de Bolivia, Chile y Argentina. Principales características. Es la cultura más antigua del Perú, se le llamaba también panperuana, porque abarcó casi todo el Perú. La base principal de su economía fue la agricultura. Se dedicaron a la caza, pesca y recolección de plantas y frutos en sus distintas variedades. La fuente principal de su alimentación fue el cultivo del maíz. Crearon métodos para la irrigación de las tierras de cultivo. Aumentó la población y con ella también los cultos religiosos. Construyeron templos ceremoniales y oratorios donde adoraban a sus dioses. Su sociedad fue teocrática. El sacerdote estaba a la cabeza, y era el que tenía el poder, y el pueblo creía que él se podía comunicar con los dioses. Principales manifestaciones de su cultura. Arquitectura. Sus construcciones fueron en su mayoría hechas a base de piedra, líticas, aunque a veces también usaban el barro. Usaron plataformas, sus pirámides eran trúnicas, construyeron templos, como el castillo de Chavín, adoraciones, galerías subterráneas con tubos de ventilación en piedra tallada, y adornadas con cabezas de felinos, llamados cabezas clavas. Escultura. Su escultura también fue en piedra, representando en su mayoría a dioses mitológicos como el cóndor, jaguar, y la serpiente. Entre sus esculturas se tiene el lanzón monolítico, hecho en granito, con una altura de 5 metros que representa a un jaguar, también la estela de Raimondi, de 1,93 metros, que representa al dios Huiracocha. También el obelisco de Tello de una altura de 2,52 metros, tallados con seres mitológicos. Sus cabezas clavas representan a humanos felinizados. Cerámica. Usaron los colores negro y gris, color de piedra, de forma globular, cuerpo macizo, con una asa gruesa con dibujos hechos en alto relieve de seres mitológicos. Sus ejemplares son las vasijas, jarras, tazas, platos, botellas, etc. Eso es todo, amigos y amigas. Si te gusta. Muy bien, entonces hemos observado la nueva cultura que hoy día vamos a aprender, la cultura chavín. Antes de descubrir la cultura caral, muchos historiadores decían que la cultura chavín era la madre de las culturas peruanas, ¿no? Pero se ha descubierto la cultura caral, que tiene más de 5.000 años, antes de Cristo en antigüedad. Incluso estaban diciendo que sí, la cultura caral es la madre de todas las culturas de América, incluso, ¿no? Muy bien, entonces, profesora, hoy día vamos a aprender de la cultura chavín. A ver, la cultura chavín es una cultura arqueológica del antiguo Perú, ¿sí? Del antiguo Perú. Que se desarrolló
en la ciudad de Chavín de Huántar. Tiene una antigüedad de 2000 a 200 años antes de Cristo. Acá vemos, ¿sí? Son fotos del tiempo de su descubrimiento, muy antiguos, donde encontraron, ¿no?, todos estos legados de esta cultura chaví. ¿Dónde se ubica la cultura chaví? Vamos al mapa. Acá está Arequipa, Ica, y acá está Lima, y acá Ancash. Se desarrolla en la ciudad de Chavín de Huántar, que está ubicada en el actual departamento de Ancash. ¿Qué más? Su descubridor. Fue descubierta por el antropólogo, Julio César Tello en el año de 1919, ¿no? Él es el padre de la arqueología peruana. Él mucho se interesó por todo lo que pasó antes, ¿sí?, de los incas. Y tuvo mucho que ver en aportes para la historia del Perú según sus estudios. ¿Cómo fue la agricultura chaví? Desarrollaron técnicas de regadíos. Sus principales cultivos fueron la papa, el maíz, la oca y la quinoa. Muy bien. La ganadería de la cultura chaví. Desarrollaron la ganadería a base de los camélidos sudamericanos, o sea, las llamas, las alpacas, y también comenzaron a criar aves, animalitos de corralitos, como los cuyes. Como hemos visto en el video, sí, la sociedad chaví, tenía clases sociales. A ver, vamos a ver. Vamos a leer esto. Dice, en Chavín las diferenciaciones sociales que se venían formando desde las sociedades anteriores quedaron claramente establecidas. Teníamos, como vimos en el video, los sacerdotes, ¿no?, que pensaban que se comunicaban con los dioses. Se les considera la primera clase social dominante en el Perú antiguo. Pertenecían a una élite o grupo privilegiado, que solo aceptaba a los miembros de esas familias. Es decir, que los mismos hijos de los sacerdotes heredaban, ¿sí?, este nivel social. Eran magníficos astrónomos, tampoco eran cualquiera, ¿no? Tenían que ser estudiosos, ¿no?, hábiles. Fueron magníficos astrólogos, por irse acá, arquitectos, ingenieros hidráulicos, imagínate, médicos desde jóvenes tenían que prepararse y estudiar mucho para llegar a conocer los secretos de la naturaleza. ¿Qué más? A ver, la arquitectura. A ver, dice, lo más sobresaliente de la cultura chaví, ¿sí?, son las cabezas clavas, ¿sí?, que están empotradas muchas veces en los portales de sus templos, donde ellos creían, ¿sí?, que habían espíritus malignos que podían ser atacados y ellos eran los guardianes, ¿no?, de donde ellos vivían. Entonces dice, en la arquitectura, representan cabezas de seres sobrenaturales. ¿Qué significa? Que no es normal, ¿no es cierto?, es divino. Se hallaban empotradas en los muros del templo de Chavín. Tenemos acá la cabeza clava, amorfa, sí, con rasgos felinos, ¿no? Incluso algunos tienen colmillos. Eso es lo más resaltante en la cultura chaví. ¿Qué más? Como se dijo, en la agricultura tuvieron gran avance en la ingeniería hidráulica. ¿Qué quiere decir? A ver, el templo poseía canales de agua que representaban una colosal obra de ingeniería hidráulica con drenajes y conductos de agua. Chavín trataba de aprovechar la mayor extensión de territorio para hacer sus sembríos. Y es por eso que de los ríos más cercanos, ¿no?, traían por medio de canales y drenajes agua para, ¿sí?, realizar su actividad de agricultura. ¿Qué más? Escultura. Muy bien, acá tenemos el lanzón monolítico. Mide unos de 4,5 metros de altura y tiene una forma del obelisco. Representa la imagen de una figura donde se mezcla, dice, rasgos humanos con los del felino, ¿no? Parece que ellos tenían mucha honores, ¿no? Adoraban a los felinos, los representaban por eso como dioses también, ¿no?, en sus esculturas. Lanzón monolítico. ¿Qué más tenemos? Otra escultura, ¿no? Esto es lo más importante de la cultura chaví, las cabezas clavas en sus, ¿sí?, la estela de Raimondi, ¿sí?, también, ¿no es cierto?, y el obelisco de Tep.
A ver, representa a un ser antropomorfo. Esto es un dibujo, ¿no? Para ver sus partes, pero este es la real imagen. Representa a un ser antropomorfo con rasgos felinos. Seguimos con eso de los pumas, de los tigres, ¿no? Sus brazos están extendidos y sus manos son unas garras con las que sujetan los báculos, eran como unos bastones, ¿no? En cuanto a sus dimensiones, mide 1,98 m de alto, 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor. Esta escultura pétrea es una losa de granito con forma rectangular. Muy bien, entonces esta es la estela de Raimondi. Otra escultura tenemos acá, como te iba diciendo, el obelisco de Tello. A ver, dice con un alto de 2,52 m, ¿sí? De alto y 32 centímetros de ancho en la base. Se encuentra esculpida por sus 4 caras. Las figuras que se pueden percibir son representaciones humanas y siguen acá los felinos, serpientes y aves, además de algunas plantas, ¿sí? Esto en sí lo encontró un agricultor, ¿no? Haciendo las tierras de su sembrío y él lo desenterró. Y como Julio Tello estaba estudiando mucho esto, le avisaron y él le puso su nombre, obelisco de Tello. ¿Qué más tenemos? Tenemos su cerámica. Era su forma globular, base plana y con su asa tubular. Esta es la asa tubular. Es como un tubo por dentro, o sea, es hueco por dentro, ¿no? Compuesta por 2 canales, ¿sí? 1, 2, 1, 2. 2 canales curvos, como ves acá, unidos en una base vertedera vertical, conformando un tipo de asa única en el mundo, ¿no? No se han encontrado entonces unas cerámicas con este tipo, ¿sí? De asa puente. Muy bien, la cerámica Chavín usaron colores negro, plomo, ¿no? Rojo. ¿Qué más, profesora? Eso es todo. Muy importante entonces la cultura Chavín, lo que hemos hoy día compartido. Eso es todo, mis campeones.